Buenos días, estudiantes. En el siguiente video encontrará el siguiente eje temático de este segundo periodo académico, el cual es manejo de errores. El manejo de errores maneja un grado de incertidumbre. Hay errores experimentales o que dependen tanto de la precisión de la medición o de errores humanos. En los errores experimentales tenemos los sistemáticos y los aleatorios. Los sistemáticos son limitaciones del equipo, deficiencias del diseño, y los aleatorios son causas que no podemos controlar. La precisión de una medición depende de la repetición de la medición varias veces. Dependiendo de esto, encontraremos una concordancia entre los valores obtenidos con los valores de referencia. La diferencia entre el valor medido y el valor de referencia se define dos tipos de errores, el error absoluto y el error relativo. El error absoluto es el valor absoluto de la diferencia entre el valor obtenido en una medición y el valor que se toma como referencia. El error relativo, por lo tanto, es el cociente entre el error absoluto y el valor que se toma como referencia a la medida. Aquí tenemos las ecuaciones del error absoluto y la fórmula o la manera correcta de calcular el error relativo. Tenemos en cuenta que la estadística nos va a ayudar a acercarnos a un valor más correcto en la hora de hacer medidas experimentales, por medio de la media aritmética y de la desviación media. Mediante la media aritmética encontraremos el valor promedio de una serie de mediciones repetitivas y mediante la desviación media encontraremos qué tanto se alejan los datos tomados con respecto al promedio. De esta manera encontraremos la medida más precisa de una magnitud, pero siempre y cuando si realizamos varias mediciones. La ecuación de la media aritmética, recordemos cuál es. En este caso, si se tomaran 8 datos, se suman todos ellos y se dividen entre la cantidad de datos. Para la desviación media, que es qué tanto se desvían de la media, es la ecuación de el valor absoluto del primer dato menos el promedio, más el segundo dato menos el promedio, y así sucesivamente hasta finalizar toda la cantidad de datos, dividido entre la cantidad de datos. Recordemos que está dentro de valores absolutos. El resultado de la medición utilizando todos los conceptos anteriores se escribe de la siguiente manera. El promedio más o menos la desviación media. Se acostumbra a determinar el error relativo desde la desviación media dividido entre el promedio. Si lo queremos expresar por medio de porcentaje, el resultado que me dé en hacer esta división lo multiplicaríamos por el 100%. Esto es como para condensar un poco todos los conceptos que vimos en las diapositivas anteriores. Aquí tenemos un ejemplo. El diámetro de un disco se mide 5 veces con una regla graduada en milímetros y se obtienen los siguientes resultados. 12,2 milímetros, 12,1 milímetros, 12,3 milímetros y 12,00 milímetros y 12,2 milímetros. A. Determinar el valor promedio de los datos. B. Determinar la desviación media. Y C. Expresar el resultado de la medición y el error relativo. Aquí tenemos los 5 datos medidos y aquí es lo que nos están preguntando. El promedio o la media aritmética, la desviación media, cómo describiríamos el resultado de esta medición y cuál sería su error relativo. Para sacar el promedio, debemos sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos, que en este caso es 5. Aquí sumamos 12,2 más 12,1 más 12,3 más 12,0 más 12,2. Y el resultado que me dé la suma lo dividiremos entre 5. Entonces, haciendo como tal toda la suma y dividirla entre 5 me da 12,16 milímetros. Este como tal sería la media aritmética o el promedio de la medición de los datos. Ahora procedemos a sacar la desviación media.
que como observamos en esta ecuación es el primer dato menos el promedio y así sucesivamente hasta terminar los 5 datos en este ejercicio. ¿Qué significa estas barritas en donde aparece encerrando las restas? Significan valores absolutos. El valor absoluto me indica que aunque la resta que esté dentro en este ejemplo de desviación media me dé un valor negativo, lo vamos a pasar a su valor positivo. Solamente nos interesa es el valor numérico más no sus signos. En este caso tendremos 12,2 menos 12,16, 12,1 menos 12,16, 12,3 menos 12,16, 12,0 menos 12,16 y así hasta terminar los 5 datos. Resolviendo cada una de las restas internas me queda 0,04 menos 0,06, 0,14 menos 0,16 y 0,014. Como todos los datos están en valores absolutos, vuelvo y reitero, en este caso, tanto el 0,06 y el 0,16, que en la resta común me dio negativo, solamente nos va a interesar su valor positivo. Al sumar toda la parte del numerador me indica que da 0,44. Eso lo tenemos que dividir entre 5. Y haciendo ya toda la operación correspondiente me indica que la desviación media es 0,088 milímetros. Ahora podemos expresar el valor del resultado, escribir el resultado correctamente de estas medidas, de este experimento, por decirlo así, el cual tenemos que el promedio más o menos la desviación media. Es decir, que, me devuelvo un poquito, como estamos midiendo el disco, el diámetro de un disco con una regla, entonces podemos decir que, disculpen. Si estamos midiendo el diámetro de un disco, podemos decir que ese diámetro del disco experimentalmente mide 12,16 más o menos 0,088 milímetros. Ahí estamos diciendo que en las medidas que se repitieron, ¿sí? Haciendo la misma como tal procedimiento con la regla graduada, variaron. Puede ser o entre más 0,088 o entre menos 0,088. El error relativo, como lo vimos en la diapositiva anterior, se calcula dividiendo la desviación media entre el promedio. Haciendo la respectiva operación, me queda que el error relativo es 0,0072. Pero, pues, eventualmente o generalmente siempre se escribe por medio de porcentaje. En este caso lo multiplicamos por un 100% y me queda que el error relativo es igual a 0,72%. Es decir, que al hacer después de 5 mediciones el diámetro de ese disco, se evidenció un error relativo de 0,72, que pudo haber sido un error humano o un error en la regla graduada que se manejó como instrumento de medición. ¿Listo? Entonces, ahorita en el Google Classroom también encontrarán una guía de actividades en la cual van a aplicar esta serie de operaciones, esta serie de ecuaciones que nos van a ayudar cuando hagamos un laboratorio, hagamos una experiencia donde repitamos unas medidas varias veces para aproximarnos al valor real o al valor más aproximado de lo que queremos medir. Bueno, entonces muchísimas gracias por ver el video completo. Si quedaron algunas dudas o preguntas respecto a todo el desarrollo de este ejemplo o de parte de los conceptos teóricos que se trataron en este video, en el Google Classroom aquí pueden comentar, pueden preguntar, sus compañeros lo pueden responder o yo también estaré muy al pendiente de cuáles son las dudas que van surgiendo en el camino. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y recuerden que la próxima semana nos encontraremos en Zoom y muy próximamente tendremos el quiz. Entonces, no siendo más, espero que las temáticas hayan quedado claras. Revisen de todas maneras la UPROCO, como pueden ver ya estamos finalizando en ejes temáticos el segundo periodo académico. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Hasta luego.